Aquí fundamentalmente, estoy acá fundamentalmente para hablarle de algunos elementos, igual que el año pasado, de algunos elementos fundamentales del proyecto, de la postulación más bien, y que espero más bien, de igual modo, que ustedes inicien sus preguntas, ya para que no se transforme en un monólogo, sino que sean ustedes quienes puedan preguntar y en la medida de lo posible yo responderle de manera asertiva y la pregunta, si hay alguna pregunta que no sepa su respuesta, les recomendaría que ustedes pregunten directamente a la plataforma para así cometer errores. Por ejemplo, bueno, en el caso de ustedes no ocurre, pero suponiendo que alguien de ustedes deban algún informe eh, académico eh, de un postdoctorado, obviamente se le va a complicar la postulación. Se lo digo porque, por ejemplo, en el caso de los fondos irregulares, eh, uno no puede llevar como co-investigador a un colega que debe algún informe eh, académico aún en el momento del cierre del proyecto. Es decir, ya un colega invalida un proyecto, un co-investigador. En el caso de los proyectos de investigación, de fondos de iniciación, como no conlleva co-investigadores, así que me imagino que ustedes están al tanto de eso y que quienes tienen postdoctorados eh, están al tanto de eso. Eso es un elemento. Un segundo elemento que también es importante destacar que donde ha habido muchos problemas. El año antepasado fue muy notorio, el año pasado ya disminuyó notablemente, que tiene que ver con las cartas eh, de patrocinio, de aquellos que necesitan laboratorio, de aquellos que necesitan archivos o viajes, por ejemplo, en algún barco. Eh, eh, las cartas deben ser muy anónimas eh, para aquellos que estrictamente lo necesitan. Yo les recomiendo que borren el nombre, como lo hacen los documentos de inteligencia, que tachen el nombre, que tachen el nombre de la institución, que tachen la ciudad de donde ustedes son, y de ese modo evitar esos problemas. Pero si usted eh, no necesariamente necesita esa carta, evítelo lo mayor en lo posible para evitar que queden fuera de base. Eso sería lo segundo. Lo tercero, pero en base al segundo punto, tiene que ver también con la anonimación del proyecto en el sentido de hacer referencia a ideas a ideas como, a ideas como, perdón, que vino el dueño de la oficina. ¿Cómo estás tú? Perdón, que me funciona. Entonces, hay ideas como en nuestra tesis doctoral señalamos, en otro artículo señalamos, en un fóndese, en un artículo dijimos, ¿me entiende? Evitar todo ese tipo de cosas. Eso no evita o eso no implica que ustedes citen un artículo, no sé, por ejemplo, quienes veo de acá, eh, conectado, por ejemplo, que digan, no sé, las políticas públicas tanto lo han tratado autores tales como Jamet 2021, ¿no? Entonces, si se van a citar ustedes, que es interesante hacerlo, siempre hacerlo de manera en tercera persona y no de manera personalizada. Otro elemento también que deja fuera a las personas, a los postulantes, es cuando las bases pide eh, que en el caso de la documentación relacionada con los certificados de doctorado, vayan en idioma en español o en idioma inglés. Por ejemplo, aquellos que han hecho su doctorado, no sé, Francia, Alemania, Italia, algunos colegas han quedado fuera justamente por ese motivo, así que es importante que ustedes consulten cómo debería
cómo debería ir esa documentación, porque eso sí yo no lo sé. Si debe hacerlo ante notario, esta eh, eh, reproducción del documento, o hacerlo de manera oficial, no sé, eso es importante que ustedes lo consulten. Eh, Eso es en base a lo formal y en base a- en base más bien al proyecto, es importante también, a pesar de que ya llevamos más de una semana, prácticamente 10 días de abierto el, el proceso, es importante también que su proyecto, ustedes lo envíen a evaluar a algún, a leer como un evaluador o evaluadora a otro colega que eh, previamente avisado. Digo esto porque a veces eh, uno le pide a una persona pero no tiene el tiempo respectivo, entonces es importante que ustedes le pidan a alguien que le ayude a leer el proyecto desde una evaluación y que no sea la lectura de un amigo o de una amiga y que en la buena onda le diga que está bien, ¿ya? Eh, y importante que lo hagan con anticipación porque generalmente a mí me han pedido ya en la última semana que lea un proyecto y aunque uno le encuentre errores eh, 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 complicados, es difícil decírselo a la persona en ese entonces porque ya está. Ya no hay, en una última semana o en 15 días, muy difícil poder arreglar un proyecto en lo fundamental. Lo importante que hemos aprendido o que hemos sabido en estos últimos 2 o 3 años es que afortunadamente la ventana que brinda NID de 2 semanas es muy importante porque realmente ayuda a arreglar el proyecto, ayuda a arreglar también eh, los elementos financieros. También en términos formales es importante ajustarse a la cantidad, a los párrafos, a la cantidad de palabras del proyecto y también a no sacar el encabezado del proyecto porque nos hemos dado cuenta que a veces algunos evaluadores bajan decimales por eso. ¿Me entiendes? Bajan décimas, es decir, una persona que a lo mejor en un proyecto podría tener un 4.7, por ese motivo le pone un 4.6 y eso ya ustedes saben que una decimal ya es un elemento importante frente a un proyecto. Así que les sugiero también que ustedes puedan ajustarse, no sacar el encabezado, por último, si no les queda mucho espacio, achiquen el encabezado, pero no lo saquen, ajustense también a la cantidad de palabras con los márgenes del proyecto y también no sobrepasar los márgenes, porque generalmente cuando uno lee o evalúa un proyecto lo imprime y ahí es notoria eh, esos aspectos. Eh, También es importante que ustedes sepan, conozcan cuáles son los gastos, ¿no? Aquello que tiene que ver con, eh, eh, sobre todo aquellas personas que son nuevas al respecto, que van a pasar de su doctorado a la postulación de una iniciación, porque generalmente cuando uno pasa de un doctorado a postdoctorado, el postdoctorado permite eso, aprender varias cosas técnicas o formacionales de un proyecto, que ustedes puedan saber las características, el financiamiento de un viaje al exterior, un viaje nacional. Es un aspecto importante porque cuando uno es parte integrante de una mesa, eh, a uno prácticamente lo obligan a leer detenidamente una vez que el proyecto ha sido aprobado, detenidamente para ver qué aspectos financieros se le puede quitar a un proyecto. Porque generalmente quitarle a un proyecto un 10%, un 20% de su financiamiento implica también financiar otro proyecto. Así que en ese aspecto es muy importante que ustedes, eh, eh, cuando hagan su propuesta financiera, no tanto el
digamos, el Excel, sino más bien cuando se empiezan a justificar, cuando se empiezan a justificar los recursos, los gastos, hacerlo bien justificado. ¿Ya? Si ustedes piden, del mismo modo, si ustedes piden un proyecto para 3 años, también se sugiere a veces ver detenidamente de qué manera el tercer año, y en el caso de los regulares, de qué manera el cuarto año está bien justificado, y a veces las personas lo dejan solo para publicar artículos, para publicar libros o para viajes, congresos, talleres, entonces, y ahí es obvio que le pueden quitar un año. Así que el último año no lo dejen solo para talleres y ese tipo de cosas, escrituras, sino también un trabajo de campo, por último, hasta el sexto mes del último año, para que quede un proyecto bien redondo en términos financieros. Eh, Otro elemento importante también a destacar es la importancia que se requiere de incorporación de formación de capital humano. Por ejemplo, la importancia de incorporar ayudantes, ojalá unos dos ayudantes. Digo ojalá porque generalmente se espera que los ayudantes vayan al segundo y al tercer año. Quienes están vinculados a pregrado. Es importante en ese sentido incorporar estudiantes de la universidad, o bien quienes no tienen la posibilidad también pueden decir que van a hacer un llamado abierto a postular a la tesis. Del mismo modo, ayudantes. Es muy importante también la incorporación de los ayudantes, y hay que hacerlo también con importante justificación. Por ejemplo, sobre todo nosotros quienes somos de la ciencia social y trabajamos temas indígenas, por ejemplo, ahí se incorpora ojalá uno o dos ayudantes mapuches, aymaras, que tengan vínculos con las comunidades, o si son estos migrantes del mismo modo, y es realmente importante. También muy bien visto, muy bien considerado que los ayudantes sean bien remunerados. Entonces, sean cuidadosos y cuidadosas al respecto de hacer preferible que ustedes contraten un ayudante por 6 meses, no sé, y le paguen 400.000 pesos al mes, antes que por 9 meses y sea por 250.000 pesos. Eso en realidad eh, no es bien considerado, incluso muy mal visto, porque se espera que los ayudantes y los tesistas son recursos en formación y que además viven situaciones laborales aún flexibles o precarias. En cambio, los coinvestigadores, ya para los casos de los proyectos regulares, ya los financiamientos han bajado notablemente, porque se espera que un coinvestigador sea parte de una planta académica formal de media jornada, de jornada completa. Aunque también hoy existe la posibilidad de postular como investigador o investigadoras independientes. Bueno, eso sería en términos formales lo que yo podría decirle. No sé si ustedes tienen consultas al respecto. Algo de Hola, ese. Sí, ya, dígame, preséntese por favor. bueno, mi nombre es Mauricio Yarzún, soy de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pertenezco a Ya. la carrera de computación. Eh, me quedó dando vueltas solamente un detalle, digamos, ¿no? Entendiendo que el criterio es discrecional en el sentido de que se ve año a año, pero me quedó dando vuelta que en algún momento dijiste que hay una ventana de extensión de 2 semanas. ¿Esas 2 semanas para qué son? ¿Para el deadline, digamos, la entrega, o son 2 semanas para corregir errores? Mira, esas 2 semanas, bueno, antes nosotros no lo sabíamos detenidamente, no sé de cuándo está abierta, pero es 2 semanas importantes, Mauricio, que nosotros en los últimos 3 años hemos aprovechado en realidad a veces para terminar el proyecto. ¿Entiende? Por ejemplo, uno nunca, generalmente uno tiene mucha ansiedad en la finalización de un proyecto, y de alguna manera, de un punto de vista más emocional o psicoemocional, si se quiere, uno dice, bueno, tengo 90% terminado mi proyecto, pero todavía me faltan algunos aspectos. Entonces, esas 2 semanas, que en realidad no son tanto 2 semanas, digamos 14, 15 días, porque
ahora vi que la abrí para el caso de los postdoctorados, da 10 a 12 días, porque acá también tienen que revisar los aspectos financieros y eso ha ayudado mucho. Por ejemplo, te contesto ya lo que tú preguntabas, pero no quiero dejar pasar la otra parte en la cual lo que hace el ABRI es, es revisar financieramente el proyecto, revisar que cumpla con los criterios formales y eso, por ejemplo, hizo que el año pasado parece que solamente un proyecto se quedara fuera, ¿me entiendes? En cambio, en otras oportunidades hubo como 5 o 7 proyectos que quedaron fuera. Entonces, para eso sirve. Pero también sirve, por ejemplo, para que no solamente ustedes, porque yo también hago uso de eso, para terminar proyectos, para ajustar recursos financieros, para revisar el proyecto que quede coherente entre el título, los objetivos, la metodología, el plan de trabajo, etcétera, que en el caso de ciencias sociales además se pide un plan de trabajo de recolección de información y también un plan de análisis de la información. Así que esas 2 semanas, Mauricio, son muy importantes. Es decir, también hay que considerarlo de alguna manera para bajar un poco la ansiedad de que no son solamente 45 días, sino son, no sé, casi 2 meses o poco menos que hay para hacer un proyecto. Vale, vale, vale. Sí, porque no me quedaba claro a partir de cuánto estabas, digamos, contando esas 2 semanas. O sea, es efectivamente a partir Cierre. del deadline de la entrega, claro. Sí, por ejemplo, obviamente es muy importante, es decir, hay que cerrar el proyecto, hay que enviarlo. Y luego de eso, tú envías un correo al vicerrector, a vicerrectoría, de que pides unas semanas para ajustar tales elementos, 1, 2, 3, 4 elementos, etcétera. Pero lo más importante, por favor, no vayan a cometer ese error, que no significa que son 2 semanas más de plazo que da NID, sino que son plazos internos. Vale, ¿Ya? vale. Entonces, porque tú envías tu proyecto, lo cierras y a NID le abre a la universidad el proyecto y la universidad te lo abre a ti. Así es. Perfecto. Muchas gracias por tu Ya, explicación. gracias. ¿Alguna otra consulta más? Miguel, Dime, Cristian. hola. Sí, bueno, muchas gracias por tu disponibilidad permanente, ¿no? Con todo lo que estamos iniciando en las postulaciones a los fondos, y tú tienes bastante experiencia, has sido bastante generoso al respecto, así que gracias. Gracias. Eh, yo tengo una duda eh, sobre cómo elegir el grupo, porque a veces uno está entre sociología, historia, y cambian los requisitos. Incluso hay otro grupo que es de interdisciplinariedad, parece. O sea, si tú tienes algún criterio ahí que pudiera recomendar. Mira, eso es importante. Justamente nosotros ahora estamos patrocinando un proyecto, patrocinamos más bien porque se cerró ya, o está próximo a cerrarse ahora a las 16 horas. Eh, la colega es antropóloga, pero su tema de investigación, porque acá en Chile las disciplinas son muy demarcadas, es decir, hay una diferencia notable entre antropología, sociología, historia y ciencias sociales, ¿ya? Eh, Así que la colega era antropóloga, sin embargo estaba trabajando religión, pero de un punto de vista urbano. Así que le dije, mira, eso es sociología. Entonces, ahí hay que partir, por ejemplo, que lo antropológico se entiende fundamentalmente cuando uno trabaja temas de cultura, temas de identidad cultural o temas de etnicidad o, por ejemplo, educación intercultural. Incluso educación intercultural puede ir a antropología, puede ir al grupo interdisciplinario o puede ir incluso a educación superior o educación preescolar. Entonces, allí lo importante es, tu pregunta, Cristian, y eso va también para los colegas, es que va a depender mucho del currículum, es decir, en primer lugar, ¿dónde tributa más tus publicaciones? ¿Me entiendes? Porque sociología lo que hace es ver el nivel de impacto de las publicaciones. Si, por ejemplo, qué impacto tiene la revista en la cual enviaste tus artículos. Además, también, por ejemplo, es muy importante ver las bases de ponderación, las bases,
los requisitos de base generalmente salen al final de las bases del proyecto. No sé, un proyecto, por ejemplo, parece que las bases ahora tienen como 45 hojas y generalmente uno no los ve porque están abajo al final como en la número 30. O sea, entonces hay que ver que a veces sociología, por ejemplo, dice, pone un puntaje para aquellas revistas que se publican en GOS y que son de ciencias sociales. Ponen otro puntaje para aquellos artículos que se publican también en GOS, pero que pertenecen a humanidades. ¿Me entiendes? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Lo interesante sí de sociología que además valora las revistas Cielos. Entonces, solamente que le pone puntaje. Entonces, por ello es que los niveles de corte de sociología son más bajos. Por ejemplo, en en iniciación o en postdoctorado, ellos, por ejemplo, el año pasado parece, sí, el año pasado, cortaron en 3,95 para postdoctorado. ¿Me entienden? Y en iniciación parece que cortaron en 4. En cambio, en antropología, el corte es como en 4,5 y en regular es 4,7. ¿Entiendes? Entonces, y eso es uno. Y lo otro, eso es lo segundo. Lo tercero es que en sociología también los temas son un poco más plurales y más diversos en términos de temática, ¿no? Y también hay que ver quiénes son los especialistas que están en la mesa. Por eso que se publica en la mesa quiénes son los especialistas, ¿sí? Porque piensen ustedes que vi también que en sociología, y esto es un elemento importante para todos, vean ustedes si en los proyectos a la mesa a la cual ustedes están postulando, hay tres tipos de evaluación o grupos que evalúan. Por ejemplo, está cuando evalúa la mesa. ¿Me entiende? Si la mesa evalúa, yo le pongo el caso, ejemplo, antropología, significa, por ejemplo, que el proyecto se hace cargo a alguien. Por ejemplo, yo me hago cargo de un proyecto, yo lo elijo o me lo asignan, pero también puedo decir que no, elegir a otro. Y por eso la importancia del anonimato, porque yo no sé de quién es el proyecto, quién es el tema, porque primero te envían un listado que dice, mira, usted en cuál de estos proyectos tiene compromiso o vínculos. Entonces uno primero se eh, excluye en ese listado. Luego, pasa un segundo filtro que la misma mesa, la coordinadora, junto con otras personas, empiezan a buscar algunos vínculos que tengan los últimos 5 años, que no tengas publicaciones en conjunto, que no pertenezca por ejemplo, las grandes universidades como la Chile, la Católica u otras universidades que no pertenezcan al mismo departamento. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso es un elemento central. Por ello es importante ahí ver si hay especialista o no, ¿ya? Entonces, cuando el tema se aleja de la mesa, dice ya, yo me voy a hacer cargo de este proyecto, pero necesito pedirle a alguien externo a la mesa que lea el proyecto. ¿Me entiendes? Entonces, ahí eso se llama, eso tiene que ver con cuando eh, ¿cómo se llama? Es vía evaluación. Lo hace alguien del grupo más alguien de fuera. O bien es externo. ¿Me entiende? En el sentido de que el proyecto se envía a evaluar a alguien fuera y nadie conoce, sabe quién es el grupo. Por eso es importante conocer quiénes son parte del grupo de estudio a la mesa a la cual se va a enviar, cuáles son cómo se evalúan las publicaciones presentadas, ¿me entiende? El currículum. Y acá quiero entrar a tallar también a un elemento muy importante, a propósito de tu pregunta, que tiene que ver con la evaluación del currículum. Generalmente no se presenta un currículum como en postdoctorado y en iniciación no se presenta un currículum ¿cómo se llama? Como en regular, sino acá se evalúa un currículum integral, ¿me entiende? Es decir, ustedes presentan un relato de su currículum. Por ejemplo, usted dice, mi tesis doctoral o mi postdoctorado, ahí no hay que tener mucho problema porque, a la hora de evaluar el currículum ya es la segunda parte, ¿me entiende? Primero se evalúa el proyecto, ¿ya? Entonces, una vez que se evalúa el proyecto, se cierra todo eso y ahí se abren, una vez que se han terminado de evaluar todos los proyectos, recién se abre el área curricular. Recién uno sabe
de quién es este proyecto. ¿Entiende? Entonces ahí usted dice, mi tesis doctoral, mi postdoctorado, lo hice en estos temas, en estos otros, por esto, por aquello, lo otro, y además fui investigando las temáticas, complementando con tales publicaciones. Entonces uno va haciendo una presentación del currículum. Entonces el currículum tiene tres dimensiones: una dimensión de publicaciones, una dimensión de docencia y una dimensión donde más cuesta es que a veces la gran mayoría de los colegas confunden difusión del conocimiento con vinculación. ¿Me entiende? Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿cuál es el vínculo que ha tenido con la comunidad? Entonces alguien dice, y yo, no sé, hablé en la radio sobre tema determinado en tal parte, eh, publiqué, asistí a congresos, eso en realidad va en la segunda parte, pero lo ponen allí. Y también hice comentarios en un periódico especializado. ¿Me entiende? Esas tres cosas en realidad pertenecen más bien a la segunda parte o a la primera parte, y no. En la parte de vinculación con el medio es cuando usted acerca la ciencia a la comunidad. Es decir, por ejemplo, dice, yo di una charla en una escuela, yo di una charla en este tema, no sé, en la municipalidad, lo di en una junta de vecinos, di una charla en la radio, ahí sí pueden vincular a la radio, dirigido a tal grupo. Di una charla, no sé, en un espacio de una iglesia porque iba dirigido a tal grupo. Es decir, cómo usted acerca el saber o los conocimientos o la ciencia a la comunidad, fundamentalmente a los niños, fundamentalmente a un grupo de personas o sujetos que ustedes encuentren coherente. ¿Ya? Entonces, la hora de elegir y es muy importante, ¿eh? Es decir, ustedes no elijan un grupo, porque los grupos son muy quisquillosos a la hora de, de, de que alguien mande un currículum. Por ejemplo, que no hay problema con las ciencias sociales, pero por ejemplo, nosotros a veces hemos recibido biólogos que mandan un proyecto de antropología. ¿Me entiende? Entonces, o alguien, por ejemplo, no sé, de geografía, manda un proyecto de antropología, o alguien de una disciplina ajena a las ciencias sociales lo manda. Entonces, esos proyectos generalmente puede quedar. En este año, de hecho, se están guardando todos los requisitos especiales, porque en el caso para que esos proyectos no pasen, ¿me entiende? Porque piensen ustedes que los proyectos son, no sé, por ejemplo, se aceptan 3 o 4 proyectos en una mesa. Si de pronto llega un artículo, un proyecto, por ejemplo, no sé, de biología, que presenta un currículum impresionante, como por ejemplo 10 GOS, obviamente que si no hay formas de excluir ese proyecto, va a ser ganador porque va a romper a todos los demás iniciados que presentan 4 o 5 artículos. Entonces, la idea de la iniciación no se valora tanto la cantidad de artículos, sino más bien la coherencia de los artículos con el proyecto. ¿Entiendes? No se evalúa tanto la cantidad de clases hechas, sino la coherencia de esa clase con el proyecto. No se evalúa tanto la cantidad de vinculaciones que ha hecho con el medio, sino la coherencia con el proyecto. ¿Entiendes? Entonces, por ello es que a veces, aunque se dude igual de eso, pero suponiendo, el hecho de que alguien tenga un artículo en la primera parte, tenga una docencia en la segunda parte y tenga un vínculo con el medio, ya puede adjudicar un proyecto. ¿Me entiendes? Entonces, porque esa es la idea, porque se dice, mira, si esta persona es joven, no sé, tiene 35 años, 30, 32 años, por lo tanto pasó del pregrado al doctorado, del doctorado al postdoctorado, o del doctorado a la iniciación, se entiende de que no va a tener mucha docencia, que no va a tener muchas publicaciones, mucha vinculación. Entonces, eso lo mismo pasa a veces cuando de pronto se presentan personas mayores de 65 años, 70 años en iniciación, y dice, bueno, esta persona terminó su doctorado a los 60 años, por cuestiones políticas, no lo hizo antes. Entonces también esa es la idea de la evaluación cualitativa del currículum, es para no dejar las personas fuera por la cantidad de artículos que tengan nombres. Eso es. Sí, si hay alguna pregunta complementaria a eso y no le quedó claro, por favor pregunten eso, porque es un elemento muy importante a la hora de presentar un proyecto.
¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Luis, del área de educación física, quería Ya. consultar qué elementos son importantes a considerar para para evitar estar fuera de bases o quedar fuera de bases. Mira, afortunadamente ahora la misma BRI evita eso de que se quede fuera de base, pero como decía anteriormente, un elemento importante es anonimizar el proyecto, es decir, que en ninguna parte aparezca tu nombre, ni siquiera como autorreferencia o que te cite a ti mismo. Ya, inicialmente di un ejemplo en el sentido de decir, evitar esas cosas como en un proyecto anterior hice esto, porque ahí se queda fuera de base de manera inmediata, es decir, y de hecho se busca, colega, por eso es importante ver esto, porque se busca que se quede fuera de base ya desde un comienzo, porque se espera, por ejemplo, porque uno de los problemas que tenemos a NID, bueno, que lo deben tener muchos grupos latinoamericanos, es que cuesta encontrar evaluadores y cuesta encontrar además evaluadores especializados sobre el tema. Así que se espera y siempre se busca que los proyectos queden fuera de base, porque eso significa que si se presentaron 30 proyectos y quedan fuera de base 10, ya son 20 evaluadores menos o 30 evaluadores menos, porque a veces lo evalúan 2 o 3 proyectos. Entonces, por eso es importante, como dice, como tú preguntas, Luis, es importante evitar quedar fuera de base. Por ejemplo, hacerlo lo más anónimo posible el proyecto. Si se va a citar a sí mismo, citarse en tercera persona. Lo mismo, por ejemplo, que en el caso de presentar el certificado del doctorado, se presenta en español y en inglés. Cosas como esas, que son como los elementos en los cuales se queda de base. Ah, y un elemento importante también a propósito del currículum es que ustedes deben ser muy cuidadosos a la hora de presentar el currículum, presenten un link de la revista, presenten un DOI y presenten también el ISSN de la revista. Y mire, y es muy importante que se cerciore que la revista dice Scopus, que la revista, o se dice vos, que ustedes busquen, linkeen, según el ISSN, que esa revista aparezca en la base de datos de Scopus o la base de datos de WOS. ¿Me entiende? Porque a veces sucede que la revista, como toda revista, ¿no? Que le llega una carta de aceptación de una base de datos y con la felicidad que eso implica, se publica de manera inmediata. Sin embargo, a veces, por ejemplo, WOS, tanto WOS como Scopus, recién en abril o en mayo de cada año actualizan sus bases de datos. Entonces, por eso que en algunos proyectos quedan fuera de base o se le invalidan algunas publicaciones al respecto. Así que sean bien cuidadosos en que ustedes linkeen y a veces es complicado, a veces me ha tocado a mí linkear un artículo y te lleva a cualquier parte, a veces, ¿entiendes? Hasta, no sé, hasta un link de casinos, ¿entiendes? Entonces, por eso es importante el link y el DOI, un elemento muy importante el DOI. Ahora, ¿qué sucede con los artículos que están aceptados? Es también muy importante verificar que se suba el certificado. ¿Ya? Otro elemento importante que también a veces se invalida es que a veces, sobre todo los que postulan por segunda o tercera vez, no actualizan los estados de su artículo. Si ustedes presentaron, por ejemplo, el año pasado, quienes no adjudicaron el año pasado, si ustedes presentaron el año pasado un artículo que está aceptado, lo presentaron como aceptado, y este año está publicado, ese artículo queda invalidado. ¿Me entiende? Por eso es importante que actualicen sus publicaciones. Lo que es aceptado, que realmente sea aceptado, y lo que es publicado, que realmente sea publicado. Pero Luis, eso afortunadamente hoy por hoy, y así lo demostré el año pasado, ya es bien difícil quedar fuera de base con los fondos. Porque acá al abrir
también ayuda a revisar eso. Por eso la idea de no, en la ventana, si se cierra en 15 días, la ventana no aprovechar no contar con esos 15 días, sino con 12 días para que así haya tiempo para revisar los proyectos. Gracias, Luis. Muchas gracias por su respuesta. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, quisiera hacer una pregunta. Me llamo Juan Luis y soy de la Facultad de Ciencias Humanas. Ya. Yo quisiera preguntarle si existe alguna relación entre el número de preguntas o objetivos de investigación y las posibilidades de adjudicar el proyecto. Sí. Me imagino, sí, me imagino que en algunos casos, bueno, existirán proyectos que tienen entre 3, 4 objetivos, pero esto es determinante, es decir, una gran cantidad de objetivos va a garantizar la adjudicación o cómo es la cuestión en este caso. Nunca he participado en este proceso, por eso pregunto. Sí, mire, es importante, colegas, lo que dice Juan Luis. ¿Tú en qué áreas participas? ¿En qué tipo de proyecto? Porque Sí, educación tiene como tres, parece. Y además también. sí, bueno, creo sería educación superior o educación universitaria, sí. Ok, mira, Ujú. un elemento importante es que ustedes busquen colaboraciones. Por ejemplo, nosotros ya, en mi equipo, nosotros ya estamos trabajando con 5 colegas Fondes de Iniciación. Entonces, nosotros leemos sus proyectos y nosotros hacemos sus sugerencias. Así que Juan Luis y los colegas que están acá, por favor, busquen a otros colegas que ya han pasado han adjudicado fondos de iniciación o que están en regulares, que le lean sus proyectos, porque la pregunta que hace Juan Luis es una pregunta muy importante por dos motivos fundamentales. Uno, porque un proyecto de iniciación se espera, por ejemplo, que no tenga una inmensa cantidad de objetivos. Yo hablo de las ciencias sociales y las humanidades. Tiene, por ejemplo, debería tener un objetivo general y no más de 3 objetivos específicos. ¿Por qué motivo? Porque la cantidad de objetivos implica más trabajo. Y la cantidad de objetivos debe estar en coherencia con el plan de trabajo. Es decir, objetivo 1, voy a hacer estas actividades, no sé, 5 actividades y voy a tener estos resultados y voy a tener estos productos. ¿Ya? Y lo otro, porque a la hora de presentar el informe académico se responde en función de los objetivos específicos. ¿Ya? De acuerdo, por ejemplo, hago un informe académico en el tercer año y digo, en el objetivo 1, el objetivo específico era este, y de acuerdo a ese objetivo, no sé, publicamos 2 artículos, tanto, en el sentido de que estos artículos tratan de estos temas en total coherencia con el objetivo. Además, hicimos unos talleres, además hicimos unas publicaciones radiales, unas publicaciones en los medios, además hicimos unos seminarios, etcétera. ¿Me entiende? Porque si usted pone, de hecho, por ejemplo, yo he visto proyectos que han sido rechazados justamente por la cantidad de artículos, por la cantidad de objetivos específicos, 10, 12 objetivos. Entonces, 3, no sé, a lo mejor puede que sea un número mágico para mí, pero 3 no debería ser más de eso. Y debería ser un objetivo general y no más. Y Juan Luis, te recomiendo que busques apoyo. Sí, en el caso de pensar en un proyecto, someter un proyecto de 3 años, sería recomendable, por ejemplo, asociar objetivos específicos a cada uno de estos años, de manera que vaya avanzando el proyecto progresivamente. No, la idea es que los O eso. objetivos, no, ¿Mm? la idea es que los objetivos sean transversales a los años. ¿Me entiendes? Perfecto, No, no, perfecto. no hacerlo lineal ni evolutivo, sino que sea transversal. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, Sí, Antes se pedía un informe académico, parece que ahora no lo piden en el caso de iniciación. Entonces uno tenía que decir objetivo 1, logrado parcialmente, objetivo 2, logrado parcialmente, objetivo 3, logrado parcialmente. ¿Me entienden? No en eso. ok, sí. Ahora, puede pasar también, a propósito de esto, puede pasar también, por ejemplo, que ustedes, no sé, me imagino que ustedes todos son jornadas completas o medias jornadas. Puede pasar de pronto que alguien de ustedes, no sé, le digo porque en el caso de iniciación o en el caso de postdoctorado, ese pasa que se presenta un proyecto
y la persona renuncia al proyecto al segundo año, ya porque lo contrataron en alguna parte, porque no sé, se fue a Estados Unidos, a Europa, etcétera. Entonces puede finalizar el proyecto, pero para que le cierren el proyecto y no tenga que devolver el dinero es importante presentar una publicación, porque el objetivo final de un proyecto es presentar una publicación Scopus o GOS, ya sea en el tercer año. Si usted quiere cerrar un proyecto de 3 años, lo quiere cerrar al final del primer año, o al final del segundo año, o al final del tercer año, debe presentar una publicación. Por eso que es importante que lea las bases al final, porque dice, para cerrar este proyecto, en el caso de sociología, por ejemplo, se puede cerrar el proyecto con un artículo cielo. En el caso de antropología se puede cerrar. Pero mire, ojo, porque se cierra un proyecto, pero con un artículo publicado, pero no con un artículo publicado en una revista de la institución, sino tiene que ser una revista ajena a la institución. ¿Me entienden? Entonces, por ello es importante que ustedes lean las bases, más bien estudien las bases. ¿Ya? Entonces, tanto como para hacer un proyecto, como para, sabiendo que ustedes también ya tienen experiencia, pueden hacer un proyecto adjudicable, que lo van a adjudicar y por lo tanto es importante también pensar en eso, que de qué manera se va a rendir ese proyecto. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Juan Luis. ¿Alguna pregunta más? Miguel, Sí. disculpa, yo nuevamente. Respecto a la referencia bibliográfica, eh, porque claro, o sea, ¿hay algún mínimo de años que uno debería citar en el estado del arte, etcétera? ¿Cuánto sería recomendable, por ejemplo? Mira, en ese sentido depende del tema, ¿no? Por ejemplo, si se va a presentar en historia, nosotros, por ejemplo, el año pasado patrocinamos un proyecto en historia y el proyecto estaba sustentado entre el año 1920 y 1950, obviamente son referidos a esa fecha o 1900 en adelante. Si es un artículo actual, obviamente los artículos deben ser bastante actualizados porque, a propósito de tu pregunta, a veces también hay evaluaciones que los colegas, al presentar un proyecto, como no lo han adjudicado antes, tienen publicación hasta el 2018, 2019, 2020. Entonces se sospecha que no hizo una revisión y ese es un motivo también usted le está dando fácil allí una crítica al evaluador. Puede decir el evaluador o la evaluadora puede decir interesante su proyecto, interesante su temática, sin embargo no tiene una bibliografía actualizada al respecto, ya que de estos, por ejemplo, no sé, temáticas como el post-pandemia, temáticas como la frontera, como la movilidad, como la inmigración, son temáticas, o el clima, son temáticas en constante actualización. Así que en ese sentido sí, es muy importante hacer revisiones bibliográficas, ojalá del 2023 hacia atrás. ¿Entiende? Y hacer, aplicar APA 7, que APA 7 son bastante reducidas las citas. Si usted tiene mucha publicación que citar, APA 7 en realidad es, no sé, eh, algo así como Martínez M 2021, el título y después la página y nada más. ¿Entiende? Ahora parece que ya ni siquiera se pone la ciudad. ¿Ya? Entonces, sí, la actualización de la bibliografía es fundamental, excepto cuando sea historia pasada. Gracias. Incluso a veces la misma historia pasada, es decir, por ejemplo, en el caso de arqueología se hacen estudios actualizados, en el caso de historia a veces se publican artículos, no sé qué sucedió en el año 1920, 1925, etcétera. No significa que porque usted tenga un objeto de estudio en los años 20 no haya que citar citas actuales, sino igual que hacerlo. Gracias, Víctor. Gracias, ¿Alguna otra pregunta más? Sí,
Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos y todas. Eduardo Peña por acá, de Seima. Tengo una pregunta, no sé si la habrán hecho antes, pero es con respecto a que, bueno, tengo entendido que parte del proceso por la cual la universidad postula estos proyectos Fondesit es que los investigadores responsables de los proyectos a postular envíen con anterioridad la investigación o la propuesta a la BRIP para que ser evaluado y antes de, digamos, de colgarlas a la plataforma NIT. Entonces quiero saber si se ha propuesto ya una fecha límite para nosotros presentar el trabajo a la Vicerrectoría de Investigación. Esa es En la consulta. realidad, ¿cuál es tu nombre? Eduardo, ¿no? Eduardo Peña. Sí, Eduardo. En realidad es la inversa. Es decir, son dos procesos. Justamente algo señalaba anteriormente, le comentamos a Luis. La idea sería que tú trabajaras con alguien que tú eres parte de un equipo o conoces a alguien, un equipo ya sea de la UNAP, un equipo regional, un equipo nacional o internacional. Entonces, el trabajo ahí sería más bien que tú le pidas a ese equipo que te revise tu proyecto, que te lea tu proyecto, porque lo que hace la BRIP es que después de haber cerrado el proceso, revisa el proyecto. ¿Me entiendes? Pero no lo revisa en términos de su calidad de contenido, sino lo revisa en términos de sus formalidades. Sí, sí, por ¿Entiendes? la admisibilidad del proyecto, Claro, ¿no? Para que no se nos quede afuera. Sí, lo comprendo. claro, Lo que pasa es que, bueno, nosotros como Seima vamos a tratar de ir a dos fondos de iniciación. Ya tenemos uno, el ya. cual lidero. Y claro, yo me acuerdo que el año pasado lo habían solicitado antes. O sea, si, por ejemplo, en este caso creo que estos fondos de iniciación cierran el 2 de mayo. Y era solamente un Sí. mes. Entonces, antes de eso, ¿se debe presentar a la BRIP o solamente postulamos antes del 2 de No, mayo? tengo entendido que no, porque no han mandado ningún correo al respecto. ¿Entiendes? Ya, Yo no soy de la BRIC, entonces, de la BRIC. Entonces, tengo pensé entendido que que... no, así que una vez se cierra el 2 de mayo, llega la BRIC y usted envía un correo solicitando que le abran nuevamente la plataforma y ahí está. ¿Me entiendes? Pero sí, en términos de la calidad del proyecto, en términos de los contenidos del proyecto, Ah, claro, es importante tener un equipo de lectura. Todos, ¿me entiendes? Todo lo que hemos adjudicado, nadie presenta un proyecto sin antes que un colega, uno o dos, lo lea. ¿Me entiendes? Y ojalá perfecto. pedirle a alguien, esos colegas que son bien pesimistas, ojalá que eso lean tu proyecto. ¿Me entiendes? No a los estudiantes y no a los No, no, por supuesto. que usted, me refiero no a los que usted le aman, ¿no? ¿Me entiende? Es decir, porque, o a sus compañeros, porque no van a tener una crítica, digamos, directa al Constructiva, proyecto, eso, claro, ¿me entiende? exactamente. Sino que sí, sí, está bien, etcétera, sino alguien que le identifique los errores, los vacíos que tienen sus proyectos, sobre todo un elemento importante que se ven que tiene que ver con el problema de investigación, el objeto de investigación, las unidades de análisis, la hipótesis, el objetivo general, el objetivo específico, la conexión que tiene con el trabajo, etc. Entonces, eso es importante porque una vez que cuando uno ya... por eso es importante, colega, la escritura, porque cuanto más se escribe, más experiencia tiene en escribir proyectos. Súper. Muchas gracias, Ya. Natalia. Gracias, Eduardo. Dice Nathaniel, perdón, soy Miguel Ángel. Nathaniel es Miguel mi... Ángel, Miguel Ángel Sí. Mancilla, gracias. ¿Alguna pregunta más? Una última pregunta para que terminemos. Disculpa, Miguel, el entusiasmo. No, no hay pregunta, todo lo contrario, genial. Gracias por preguntar, parece palo blanco. Gracias, Respecto Cristian. al presupuesto, ¿qué es más elegible? Porque la otra en un taller anterior contaban el caso de alguien que postuló a un Fondesit, no sé si de iniciación o regular, y en el presupuesto pidió 1 millón de pesos. Entonces, el argumento era que ANIT lo aprobó porque permitía financiar varios proyectos o otro proyecto más con un presupuesto bajo. ¿Eso tiene algún impacto No, en o no? realidad, mira, eh, claro, por ejemplo, mire, piensen ustedes que la iniciación, el máximo es 30 millones, 90 millones en 3 años.
si alguien pide 10 millones, obviamente que da harta pena quitarle recursos, pero en realidad piensen ustedes que primero va la evaluación del proyecto. Mire, el proyecto tiene 3 fases de evaluación, los proyectos. La primera parte se evalúa los contenidos y la calidad del proyecto. La segunda dimensión evaluativa tiene que ver con el currículo, ¿me entiende? Es decir, hasta ese entonces no se sabe quién adjudica y quién no. Y la tercera evaluación es cuando ya se evalúa la dimensión financiera del proyecto. Ahí se evalúa exactamente quiénes adjudicaron o quiénes están en el límite de la adjudicación. Uno todavía no sabe quiénes adjudicaron totalmente. Por lo tanto, mire, por ejemplo, nosotros somos parte del proyecto y tratamos que en el equipo donde yo soy no nos quitan más de un 10%. ¿Me entiende? Es decir, piensen en un proyecto de 90 millones, es decir, 30 por año, no le deberían quitar más de 1 o 2 millones por año. Es decir, un proyecto que se evalúa calidad, que está bien justificada lo financiero, no debería haber problema que se lo quite. Excepto, por ejemplo, que usted diga, mire, ¿sabe qué? Vamos a ir voy a hacer una generalización grosera, ¿no? Vamos a ir a Talca, a París y a Londres, ¿me entiende? Entonces, obviamente le van a dejar ir a Talca, no hay problema con eso, pero si usted quiere ir a Londres y a París, no está bien justificado, se lo saca. Yo siempre le recomiendo a los colegas que porque todos queremos de algún modo ir al exterior, ¿no? Por congresos, por las redes, etcétera, que más que poner el primer año o el segundo año como un viaje al exterior, por ejemplo, por 15 días, lo pueden hacer por 2 motivos, dos justificaciones. Uno, alguna estancia corta. Ustedes dicen, mire, yo quiero hacer una estancia corta en el laboratorio tanto, en la biblioteca tanto, en el archivo tanto. ¿Me entiende? Y así que ahí son, no sé, si va a México, Estados Unidos, son 150.000 pesos mensuales, son 2.250.000, no hay problema. O lo segundo es que usted dice, voy a ir a tal parte y voy a una biblioteca, voy a un archivo o voy a un trabajo de campo. Y además voy a conectar con tal persona. Y por último, el otro elemento significativo es, y en eso es importante también, por ejemplo, decir, mire, y además de eso vamos a traer un invitado internacional. Y también puede ser un invitado nacional, para que no piensen que todo tiene que ser internacional. Puede ser un invitado nacional y siempre apuntar al proyecto, porque ahí a veces uno lee y dice, y vamos a fortalecer el doctorado, y vamos a fortalecer la carrera de pregrado, vamos a fortalecer. No, tiene que apuntar a los objetivos del proyecto, al equipo del proyecto, pero siempre al objetivo del proyecto. ¿Me entiende? Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es una buena justificación financiera de su proyecto en base a sus objetivos y a su plan de trabajo. Pero no, un proyecto no lo aprueban por tener más o menos plata, es decir, todo lo contrario. Yo me acuerdo en mi proyecto de iniciación, como no tenía idea, pedí tan poca plata que después cuando fui a hacer el trabajo de campo, tuve que postular un proyecto interno para complementar porque no me alcanzaba la plata. Entonces, no, traten de pedir el máximo. Pidan 30 millones el primer año, 30 el segundo, 30 el tercero. ¿Me entiende? Porque le van a quitar igual. Si ustedes piden 20 el primero, 20 el segundo, pensando, le van a quitar igual. ¿Entiende? Porque le van a quitar en función no de la riqueza que tenga el proyecto. Piensen ustedes que hay proyectos regulares que son 57 millones por año, casi, saquemos 60, casi 240 millones en los 4 años y a veces se aceptan 230 millones, es decir, ANIL no tiene problema en eso y los colegas tampoco. Ningún colega querría bajarle a alguien su proyecto porque todos queremos que nuestros proyectos se acepten los recursos. Entonces, insisto, lo único que tienen que hacer ustedes es justificar bien los gastos y no pensar que su proyecto le van a aceptar porque lo hagan lo más económico posible. De hecho, hay proyectos que son económicos. Por ejemplo, yo he visto proyectos que piden 10 millones por año, pero es porque los trabajan en bibliotecas,
contratan un ayudante por, no sé, por 5 meses, etcétera, pero no, ustedes hagan un buen proyecto nomás, pida al máximo y varios ayudantes, ojalá unos 3 ayudantes y ojalá unos 2 tecitos. Y eso es un proyecto muy redondo financieramente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿O bien nos vamos? Parece Pero- que ya nos vamos. Ya, colegas, entonces, a los que están solos y solas, por ejemplo, les pido que se conecten se pongan en contacto con la BRIP para ver quién le puede leer sus proyectos, porque la idea es que ustedes no hagan un proyecto solos y solas, sino que hagan un proyecto siempre ayudados, leídos y colaborados, porque en realidad para eso estamos acá. Es decir, no hay más lindo al final de año cuando uno lee en el listado y lee un app. Y es muy triste cuando todo ese listado de 600 proyectos aceptados, la UNAP aparece con un solo o 2 proyectos. Así que es hermoso cuando todos adjudicamos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Muchas Miguel gracias. Ángel. Hasta luego. Gracias, Miguel. Gracias a todos Chao, y muchas todas por la gracias. asistencia Chao, al chao. taller. Que estén muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias, hasta luego.